Hola, muy buenos días familia. En este nuevo vídeo os voy a enseñar un poquito lo básico de cómo usar el TradingView, qué es TradingView, que es este programa que estáis viendo en pantalla, y un poquito cómo trastear por encima para los que sois principiantes. Lo primero que nos encontraremos será el link de descarga, que lo dejaré abajo en la descripción del vídeo, para que podáis acceder tanto a la aplicación como tal que tengo yo, o si no queréis descargaros la aplicación en el ordenador, la cual recomiendo porque es muy cómoda y funciona muy bien, siempre tenéis la página web de TradingView donde podéis verlo desde el navegador. Igualmente, la misma aplicación está disponible en smartphones, en cualquier tipo de tablet, etcétera, pero yo siempre recomiendo lo que es el análisis, hacerlo desde un ordenador en la medida de lo posible. Lo primero que os encontraréis cuando abráis TradingView por primera vez será una página aquí con unos símbolos, ¿vale? Un montón de barras a este lado, un montón de cosas. Y os diréis, ¿y esto qué narices es? Bueno, lo primero que tenéis que saber es que aquí a la derecha, ¿vale? Os vais a encontrar lo que son eh, los diferentes pares, diferentes criptomonedas, índices, lo que queráis tradear, ¿vale? Al fin y al cabo, aquí en TradingView simplemente es una plataforma que está conectada a los mercados financieros y os va a dar información en tiempo real del activo que queráis, ¿vale? Yo en mi caso, por ejemplo, soy trader de Forex, como sabéis, con lo cual opero sobre todo pares de Forex. En concreto opero el euro dólar, la libra dólar, el dólar australiano, ¿vale? Para añadir un nuevo par, lo podéis hacer desde aquí, ¿vale? Simplemente le tenéis que dar al agregar símbolo, porque al principio es posible que cuando entréis no tengáis ninguno de los símbolos, ¿vale? Y por ejemplo, aquí, por ejemplo, escribiremos EUR USD. Tienen que ser siempre, no pongáis euro dólar, porque muchas veces nos va a salir. Intentar ponerlo siempre el diminutivo, ¿vale? Euro USD. Y os van a salir varios. ¿Cuál es la diferencia entre cada uno de estos? Esto es el servidor que os da los datos, ¿vale? Yo siempre para Forex recomiendo Wanda o Forex.com, pero en mi experiencia me gusta más Wanda porque es más fiel los datos que arroja a los brokers donde yo opero con dinero de verdad. Entonces, pero bueno, en vuestro caso, si os dais cuenta de que FXCM o Forex.com, etcétera, son más fieles, pues sin ninguna duda le podéis dar. ¿Cómo lo añadiría? ¿Veis aquí que aparece añadir a lista de seguimiento? Estos me salen una cruz porque ya los tengo añadidos, pero si quisiera añadir este, ¡pum!, se me coloca aquí abajo, ¿vale? Y luego si lo mantengo, lo pincho y lo mantengo pulsado, me permite moverlo para colocármelo en cualquier punto de la lista que yo quiera. De esta forma, os podéis crear la lista de seguimiento de pares como queráis, ¿veis? Yo pulsaría aquí y ya se me quedaría ahí, ¿vale? Entonces ya, y luego si lo queríamos cerrar porque no nos interesa, le daríamos aquí y desaparece. Desde aquí igualmente podéis buscar todo lo que son criptomonedas, como BTC, como un montón de cosas, ¿vale? Tenéis aquí todos los pares. El Nasdaq, ¿vale? Aquí lo tenéis, pues un montón de cosas. Y os lo podéis poner aquí a vuestro gusto. Además, si queréis crear esto, que es como unos separadores, lo que veis no son gráficas, nos dice que es un símbolo incorrecto, ¿vale? Pero yo lo uso a modo de separador. Imagínate que aquí quieres tener algo de Forex, aquí quieres tener algo de índices y más abajo queréis tener algo de criptomonedas. Pues aquí yo crearía uno. Aquí pondría en mayúsculas Forex, ¿vale? Y como no me encuentro nada, le daría Enter, ¿sí? Y me crea la palabrita Forex, ¿sí? En rojo. Entonces yo cogería y me lo colocaría pues aquí arriba. Yo aquí tengo trades porque son los que uso para tradear, pero me pondría Forex. Y lo mismo podemos hacer con criptomonedas, divisas, o sea, divisas, perdonad. Forex son divisas. Índices, acciones, etcétera. ¿Sí? Vale. Una vez visto esto, vamos a ir al euro dólar, por ejemplo. ¿Sí? Esto lo podemos esconder. Aquí nos encontraremos con el euro dólar. Lo primero que tenemos que saber que hay una cosa en TradingView y en cualquier sistema de análisis de trading que se llaman las temporalidades, ¿vale? Eso quiere decir el lapso de tiempo que transcurre en cada una de las velas. Esto los llamamos velas japonesas. ¿Por qué? Porque este gráfico está puesto en velas japonesas. Yo si quisiera cambiar el aspecto del gráfico, me vendría este icono que tenéis aquí, ¿vale? Y me lo podría poner en un icono, en un gráfico de barras, en un gráfico de líneas con algún tipo de marcador, incluso de columnas, ¿vale? Esto es simplemente lo que el gráfico me va a indicar de una forma o de otra cómo se ha movido el precio dentro de un lapso de tiempo, ¿vale? Yo siempre os recomendaré para lo que hacemos nosotros velas, ¿vale? En concreto este tipo de velas se llaman velas japonesas, porque hay otro tipo de velas que se llaman velas Renko, ¿vale?
que en este caso son parecidas a las velas, no sé si estarán por aquí en algún lado. En alguna forma se podrán configurar, pero bueno, no nos interesa. Velas, ¿sí? Esto que pone 1M quiere decir que cada una de estas velas que veis, esta azul, esta negra, otra azul, esto es un lapso de tiempo de 1 minuto, por eso es 1M. Si yo lo cambio a 3, ¿vale? Cada vela representa lo que ha hecho el precio durante 3 minutos. 5, pues lo que ha hecho el precio durante 5 minutos, ¿vale? Y aquí lo que nos aparece es el precio de cotización en cada momento, ¿sí? Ahora, por ejemplo, el eurodólar está cotizando a 1,07391, ¿vale? Y esto que pone 3 minutos 17 segundos es lo que le queda a esta vela para terminar. ¿Por qué le queda eso? Porque esta vela es de 5 minutos. Entonces eso quiere decir que dentro de 3 minutos esta vela se acabará y comenzará otra. Si nos vamos a 15 minutos, pues lo mismo. Las velas son de 15 minutos. Contra más grandes sean, más podremos ver de la gráfica. Pero obviamente más tendremos que esperar para que una vela acabe, ¿vale? Pero más información nos dará. En este caso, yo, en mi experiencia como trader, os recomiendo que trasteéis lo que son las temporalidades y os quedéis con las que más os gustan. Yo personalmente siempre uso las temporalidades bajas para tomar entradas y las temporalidades más altas para analizar la estructura general del mercado, ¿vale? Entonces, pues bueno, ahí tenéis las temporalidades. Luego, esto que veis aquí es una barra de atajos, ¿vale? Esto lo que me permite es poder dibujar yo cosas que dibujo en el gráfico para ayudarme en mi análisis, y esto me permite tenerlo como atajos las que más uso, ¿vale? Porque si venís aquí, veis que aquí hay una serie de iconos y hay una flechita, despegáis, os van a salir un montón de opciones. Podéis poner desde una semi-recta y ajustarla, moverla. Podéis poner un montón de cosas, ¿vale? Aquí también tendremos el famoso Fibonacci, ¿vale? Que también es una herramienta que yo no utilizo, pero bueno, si os interesara me lo ponéis en comentarios o me lo decís por privado en cualquiera de los grupos o tal y yo os explico cómo configurarlo y tal, pero yo os aseguro que no lo uso. Yo para analizar no uso ningún tipo de indicador ni nada, ¿vale? Pero bueno, si queremos añadir aquí algo a la barra de accesos rápidos, ¿vale? Veis, por ejemplo, imaginaros que queréis poner el pincel, que sirve pues como buen pincel pues para pintar lo que queréis, ¿vale? Imaginaros que quiero añadirlo aquí para no tener que ir buscándolo. Pues aquí, veis que hay una estrellita, le daría ahí y ya me aparece aquí el pincel. Y ya podría utilizarlo, ¿vale? Directamente yo aquí me puedo crear una recta y si quisiera cambiar el pincel solo tengo que pulsar aquí. Y ya, podría dibujar lo que quisiera, ¿vale? Simplemente eso es para añadir accesos rápidos. Os recomiendo que en el acceso rápido, al igual que hago yo, me voy a quitar el pincel de aquí porque no, el pincel no lo uso, ¿vale? Se quitaría desmarcándolo otra vez. Aquí os pongáis lo que utilizaréis para vuestro día a día, ¿vale? Yo, por ejemplo, tengo la línea recta, tengo la posición corta o larga para cuando meto una posición para establecer dónde estará mi stop loss y tal. Uso un cuadrado, uso el rango de precios, que simplemente es una herramienta que me permite ver los pips que tiene un rango de precios determinado y el porcentaje del mercado que se ha movido, ¿vale? Uso esto, que lo uso simplemente cuando quiero marcar lo que viene a ser impulsos, retrocesos o lo que yo espero que haga el mercado. Uso el canal paralelo, que lo uso para marcar algunas cosas que os explicaré en algún momento si os interesará más mi estrategia. Entonces, esas son todas las cosas que utilizo. ¿Qué más cosas nos permite hacer TradingView? ¿Vale? Nos permite poner indicadores. Yo, por ejemplo, no uso indicadores, pero si quisiera usar indicadores, por ejemplo, aquí puedo añadir las bandas de Bollinger, ¿vale? Esto tampoco voy a entrar en mucho detalle de lo que es, porque yo no lo utilizo, ¿vale? Pero hay un montón de indicadores que lo que hacen es analizar una serie de parámetros en el precio y nos arrojan una serie de dibujos que muchos traders los usan para operar según sus estrategias, ¿vale? Entonces yo aquí podría poner indicadores, por ejemplo, un estocástico, ¿vale? Que me aparece aquí abajo. Podría... Incluso aquí hay indicadores creados por la comunidad. Si yo le diera aquí, veis que tenéis favoritos, mis scripts, técnicos, ¿vale? Yo aquí en script de la comunidad podría buscar indicadores y añadir algo de alguien, ¿vale? Indicadores de muchos tipos, ¿vale? Porque incluso hay indicadores de pago que la gente pues cobra por ellos, ¿sí? Pero realmente, pues bueno, tampoco os lo recomiendo a no ser que sea algo que sepáis que os va a venir muy bien y lo necesitáis. Al final, los indicadores, bajo mi percepción, no son necesarios para operar. Yo el único indicador que uso está aquí, ¿vale? Y lo único que me marca son las sesiones. Me marca con colores, pues,
la sesión de Asia, sesión de Londres, sesión de Nueva York, las sesiones que a mí me parecen de interés y los horarios de interés, pero no es un indicador que a mí me diga dónde entrar, dónde salir una entrada, ¿vale? Simplemente eso. De aquí podéis guardar. Luego además si hacéis en algún punto de la pantalla, hacéis clic derecho, ¿vale? Podéis añadir una alerta, ¿vale? El TradingView es una herramienta gratuita, pero tiene opción de pago. Entonces, hay una serie de limitaciones al utilizar la gratuita, ¿vale? Por ejemplo, solo podremos crear una alerta, ¿vale? Si el precio llega aquí y la toca, nos saltará una alerta en nuestro móvil, en nuestro ordenador, donde tengamos configurado esta misma cuenta de TradingView, ¿vale? Y así nos enteraremos pues que el precio, imagínate que yo estoy esperando que llegue aquí para buscar una compra, pues si no voy a estar atento de la pantalla todo el día, pues por ejemplo le puedo poner esto y de esa forma me enteraré, ¿vale? La versión de pago nos permite tener muchísimos más alertas a la vez. De esta forma, una vez que se nos active, nos dejará poner otra, pero de momento solo podemos tener una puesta. Además de que la versión de pago no tendrá ningún tipo de anuncio, ¿vale? Y con esto podemos concluir con una explicación básica de lo que es el TradingView. Os recomiendo que lo descarguéis, que trasteéis con él, que agreguéis pares, que os lo configuréis. Luego, por ejemplo, el TradingView nos va a venir con estos colores de vela. Pues podéis hacer clic derecho, ¿vale? En paleta de colores podéis poneros claro o oscuro, yo lo tengo en claro, ¿vale? Eso lo que, bueno, yo lo tengo en oscuro, de hecho, eso os indicará que esta serie de fondo de aquí, de los laterales del TradingView, será blanco o negro. A mí me gusta más negro, pero eso ya son cuestión de prioridades vuestras. Clic derecho tenéis opciones de configuración. Tenéis opciones de configuración y aquí podéis cambiar el color del fondo. Yo lo tengo en blanco. De serie creo que os venía en negro, no me acuerdo porque hace muchísimo que lo configuré. Podéis cambiar la retícula. Pero por ejemplo, si le dais a símbolo, aquí podéis cambiar los colores de las velas. Yo, por ejemplo, me gustan las velas alcistas en azul y las velas bajistas en negro. Pero podéis cambiarlo a vuestro gusto. Podéis trastear la zona horaria si sois de España como yo. Ahora mismo es UTC+2. Pues aquí, si no os viene de serie configurado, podéis configurarla. Tenéis todas UTC+2, ¿vale? Y la precisión, esto no, yo no lo tocaría, ¿vale? Aquí en eventos, si queréis que os configure algunos de los eventos, ¿vale? Yo como uso una página externa, que ya os comentaré si queréis y os la explicaré, que se llama Investing. Bueno, posteriormente pensaba hacer un vídeo explicándoos la página de Investing para que entendáis cómo utilizar el calendario de noticias, etcétera. Así que yo creo que de esa forma eso será más claro. Entonces os recomiendo, sin ninguna duda, que descarguéis TradingView o lo uséis desde el navegador, cojáis y trasteéis con él. Os recomiendo TradingView en el caso en que hagáis Forex. En el caso en que os dediquéis al trading de acciones, sí que hay otras plataformas que os pueden venir mejor para el análisis, pero yo me acostumbro al TradingView y la verdad que es una maravilla, es una herramienta gratuita y que funciona muy bien. Así que eso, clase. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.